aquí hay que tener muy en cuenta la depresión y sospecha de bipolaridad. ¿Por qué? Porque vamos a intentar que al paciente no lo diagnostiquemos con 40 años, si precisamente a los 18, 19 años o a los 23 o los 24 es cuando tiene un primer episodio, vamos a estar atentos fundamentalmente en esto que os digo. Los episodios depresivos que presentan clínica de hipersomnia, la habilidad afectiva, mucha irritabilidad, mucha clínica somática, vamos a estar atentos. Si el paciente en un momento determinado tiene antecedentes de trastorno bipolar o te dice, como aquí la gente te dice, no, mi abuelo padecía mucho de los nervios de toda la vida, si se ahorcó con 40 años, vamos a estar atentos. ¿Por qué? Porque en un momento determinado nos puede hablar de un trastorno bipolar no diagnosticado, ¿vale? La presentación de características de personalidad, como la extraversión, el bajo control de impulso, en un momento determinado tenemos muchos pacientes que rápidamente las diagnosticamos de trastorno límite de personalidad y lo mismo lo que estamos es ante un trastorno bipolar. Vamos a estar también atentos, lo cual no quiere decir que no haya comorbilidad, pero también vamos a estar atentos, porque en un momento determinado empezamos a poner antidepresivos con mucha alegría y después en un momento determinado lo que conseguimos es que el paciente haga un episodio maníaco, ¿de acuerdo? Bueno, las consecuencias o errores en el diagnóstico, por supuesto que van a tener un empeoramiento global del trastorno, un deterioro social y ocupacional, un riesgo de suicidio, un abuso de sustancias, un aumento de la comorbilidad. Muchos pacientes te lo dicen, mire usted, yo creo que consumo drogas, porque yo no sé si fue antes la gallina o los huevos, porque yo veía que a lo mejor entré en la depresión con los 18 años y yo me acuerdo que empecé a consumir cocaína, pero era porque no tenía ganas de nada. Entonces, vamos a estar atentos también a eso. El suicidio, riesgo vida del 18,9 al 29%, un metaanálisis de 29 estudios, es decir, hay un importante componente y hay que hablarlo con los pacientes, porque a los pacientes, cuando a un chaval joven tú le dices que en un momento determinado es una enfermedad crónica, se lo tienes que saber comunicar bien y demás. Yo antes de venir esta tarde aquí, tengo ahí un chico de 22 años, bueno, que se ha pasado ya por 3 veces por el equipo de salud mental, no quiere ir al equipo de salud mental porque no sé qué, no quiere ir al fulano por no sé cuánto, venía a mí un poco rebotado porque los padres decían que por narices tenía que venir, es decir, son pacientes difíciles en los que hay que tener mucho tacto y sobre todo en gente joven. Bien, la mortalidad por no tratado similar a las enfermedades cardíacas o cáncer. Factores relacionados con la dificultad en el diagnóstico de hipomanía, hay que estar atentos. La hipomanía, siempre te lo dicen los pacientes en las asociaciones, la hipomanía cuando estoy bien, como voy a venir aquí, dice que me va a poner usted una pastilla para yo no estar tan bien, con lo cual hay que estar atentos porque en un momento determinado, a mayor hipomanía, después también mayores episodios depresivos, que son los que no le gustan al paciente. Entonces hay que decírselo claro, no, si es que el problema de la hipomanía es que después usted va a tener más episodios depresivos, con lo cual usted se va a encontrar bastante peor. Y eso es importante, porque en un momento determinado, pues el paciente hace que precisamente en hipomanía es cuando no nos venga. Bueno, los pacientes bipolares, como vemos en esta diapositiva, presentan síntomas al menos la mitad del tiempo de evolución, es decir, pensar la cantidad de pacientes con trastorno bipolar que tenemos y en un momento determinado hay que preguntarles si están realmente bien o no, porque si nos ajustamos a las estadísticas vemos que el 50% de los pacientes realmente no están asintomáticos, están con síntomas. Y esos síntomas que pueden ser subsindrómicos, como veis, ¿qué es lo que hacen? Pues fundamentalmente son síntomas depresivos, que aumentan el riesgo de recaída, que empobrecen el pronóstico y que sobre todo deterioran mucho psicosocialmente al paciente. Y muchas veces te lo dicen, mire usted, es que yo no me veo con fuerzas para trabajar, y la verdad, o para mantener ciertas amistades. Es decir, causan y merman la calidad de vida. Y eso es importante que nosotros, yo creo, sobre todo los psiquiatras, la gente hoy día... Cada día tenemos más gente, no lo creamos o no creamos, con fibromialgia, no lo podemos creer o no creer. Pero lo que sí está claro, que yo, cuando una paciente me viene con lo que se llama fibromialgia, le pongo un tratamiento y al menos mejoran el 80-90%. ¿Qué quiero decir con eso? Que un buen tratamiento psicofarmacológico mejora a la gente y nosotros mejoramos la calidad de vida. Y eso lo tenemos que tener muy claro. A lo mejor no la curamos, la fibromialgia, pero la mejoramos. Por tanto, hay que saber utilizar la psicofarmacología como hacemos con el trastorno bipolar, con sentido común, porque los psicofármacos mejoran la calidad de vida. Eso está más claro que el agua.
La evolución es favorable, hay recaída, hay cronicidad, hay persistencia de síntomas residuales, el deterioro cognitivo, el deterioro funcional, y esto es muy importante. El deterioro cognitivo y funcional es lo que hoy día los pacientes no hacen y nos exigen cada vez más. Y ante lo que nosotros, con los psicofármacos actuales, tenemos también interés porque mejoren precisamente esa funcionalidad, ese deterioro cognitivo, porque muchos pacientes te lo dicen, mire usted que me pongo a ver la película y es que me cuesta seguirla, es que me pongo a leer un libro y me cuesta retener. ¿Es por la enfermedad o es por los psicofármacos que le damos? O es por ambas, pero en esa estamos. Bien, con el tiempo, entonces, con los años el número de pacientes en revisión obviamente va decreciendo. Pocos pacientes están en monoterapia, en esto hay que hacer hincapié. ¿Qué están mejor los pacientes? ¿En monoterapia? Porque muchas veces la gente se agobia cuando le ponemos 10 pastillas o 7 pastillas. Pero también hay que explicarle que en un momento determinado no tenemos una sola pastilla mágica que nos cure absolutamente todo o que nos trate absolutamente todo. Entonces eso también hay que tenerlo claro y hay que comunicárselo, ¿vale? ¿Hay una pérdida de eficacia? ¿O es que en un momento determinado también los factores ambientales y sociales y de cada persona influyen? Porque claro, cuando muchas veces te llega un paciente que tú lo ves estable en los últimos 5 años y te dice, mire usted que llevo el último año, que no ha pasado nada y yo estoy cada vez peor. Y no ha pasado nada, claro. El no ha pasado nada esto es muy relativo. El no ha pasado nada a lo mejor que el marido se ha quedado en paro, el no ha pasado nada es que la hija a lo mejor ha tenido un problema y se ha separado. Por tanto, hay que intentar la remisión completa. Este es los objetivos. Yo creo que esta diapositiva es muy ilustrativa de lo que tanto los pacientes como los médicos psiquiatras en los últimos años hemos intentado hacer. Si os fijáis en el 60, con reducir los síntomas, estábamos, vamos, ya fetén, o sea, porque es que prácticamente había muy pocos tratamientos. Ya en los 80 estábamos hablando de un tratamiento a largo plazo, de reducción de los síntomas. Yo he visto compañeros nuestros que decían, y eso no hace tanto, que el trastorno bipolar solamente se trataba cuando tuviera síntomas. O sea, que por eso digo que las cosas se han ido aclarando también en los últimos años. Después, en el 2000, digamos, el bienestar de los pacientes. Ya hablábamos de diagnóstico precoz. Vamos a ver si en vez de una media de 10 años en diagnosticar un trastorno bipolar, tardamos 9 o tardamos 8. Yo creo que ahora mismo la media está en España, puede estar entre 5 a 7,5 más o menos de media, según he visto en los últimos estudios que hay. Y ya en el 2007 hablamos de salud física de los pacientes. ¿Por qué? Porque estamos preocupados de que a lo mejor se nos mueren más por el tema de la obesidad, la diabetes y el colesterol que, sinceramente, por el suicidio. Y yo diría que actualmente lo último es lo cognitivo. En los últimos 2, 3, 4, 5 años lo que estamos más preocupados, tanto los pacientes, ya le hemos mejorado la calidad de vida, le hemos mejorado los síntomas y ahora ¿qué es lo que quieren? Pues insertarse totalmente y todos los que estamos aquí tenemos compañeros con trastorno bipolar, compañeros médicos, abogados, jueces, hay de todo. ¿Y qué? Son buenos cumplidores, hacen su tratamiento y están bien, pero siempre te piden la pizca de que quiero mejorar el rendimiento cognitivo. Ahí es a lo que vamos en los últimos años. 2004, un informe de la Federación Mundial de Salud Mental ya no hacía hincapié fundamentalmente en el tema de la mortalidad de los pacientes que en la población general y se hacía hincapié en que tanto los cuidadores como los pacientes están contentos con los cuidados médicos que se les realizan, porque todos hemos hecho guardia en las puertas y cuando un paciente viene con trastorno bipolar o esquizofrenia, rápidamente, si trae un infarto no trae un infarto, es que tiene un trastorno bipolar. Entonces, muchas veces, ¿qué te dicen los pacientes con eso? Que desgraciadamente la estigmatización existe. Y entonces en un momento determinado te dicen tanto los cuidadores como los propios pacientes que no están de acuerdo con los cuidados médicos que se le están realizando, no ya los cuidados psiquiátricos y demás. Entonces, ahí vemos. Sí hay que hacer hincapié, yo creo que en los equipos de salud mental en los últimos años sí estamos haciendo mucho hincapié en esto, en intentar bajar el colesterol, la presión, el fumar cigarrillos y la obesidad, con el fin de bajar fundamentalmente la mortalidad cardiovascular. Fijaros, simplemente un poco bajar el colesterol sanguíneo significa bajar un 30% de riesgo en enfermedad cardiovascular, es decir, que simplemente pequeñas bajadas hacen grandes milagros. El impacto en la familia y en el estilo de vida, como veis, fijaros aquí esta diapositiva, como nos dicen, por ejemplo, mi enfermedad afecta negativamente a mis relaciones con mi hijo, tengo dificultad para mantener relaciones íntimas a largo plazo,
tengo dificultad para mantener amigos a largo plazo, es decir, los pacientes se quejan de cierta estigmatización y de ciertos déficits. Esto sobre todo se corrige mucho si hacemos grupos de psicoeducación en los equipos de salud mental, en las asociaciones. ¿Por qué? Porque el paciente se integra muy bien y ve que hay otros con su misma dinámica y que funcionan más o menos bien, con lo cual es interesante los grupos de psicoeducación. Por tanto, ¿qué tendríamos que hacer desde mi punto de vista? Pues establecer una alianza terapéutica entre el enfermo, psiquiatra y los familiares. Yo creo que el trastorno bipolar es una enfermedad también de la familia, no solamente del paciente. Yo creo que tenemos que informar mucho a la familia de todo lo bueno y de todo lo malo y decirle al paciente que su familia tiene que conocer la enfermedad, porque son los que en un momento determinado van a forzar al paciente a que acuda a nosotros. Y en un momento determinado yo siempre le digo a la gente, no es lo mismo sacar agua a 100 metros que a 10 metros. Si usted tiene leves síntomas depresivos, para mí es muy fácil sacarlo, mientras que si tiene una depresión profunda es muy difícil de tratar. Con lo cual eso también hay que hacerle hincapié. Por tanto, no hay cura para el trastorno bipolar, sin embargo el tratamiento disminuye la morbilidad y mortalidad asociada. El psiquiatra debería por lo menos realizar una adecuada evaluación diagnóstica, evaluar la seguridad del paciente y cuantificar la funcionalidad. Es lo que en un momento determinado nosotros también le tenemos que hacer hincapié en su funcionalidad laboral, social, familiar, que es lo que en un momento determinado va a hacer que recaiga menos. Por tanto, empobrece en el diagnóstico un diagnóstico tardío, una comorbilidad con abusos de sustancias y una falta de adherencia terapéutica. Y en conclusión, y ya voy acabando, un tratamiento correcto para el trastorno bipolar que debería incluir. Por supuesto, la psicofarmacología para el control de los síntomas, fundamental. Y eso hay que dejarlo claro. Es una enfermedad de orden médico, no es de orden psicológico. Y eso hay que tenerlo claro. Porque si nosotros los psiquiatras no lo tenemos claro, mal vamos. Con repercusiones psicológicas, por supuesto. Pero una enfermedad médica que requiere tratamiento médico. Y lo tenemos que tener bien claro, y lo recalco. Con una psicoeducación para mejorar el conocimiento de la enfermedad. Yo a la gente se lo digo, si alguno de vosotros ha tenido un hijo o un familiar con diabetes, la diabetes mal llevada es un desastre. Una vez que a ti te psicoeducan y saben tú las pautas que tienes que hacer, es una maravilla porque lo haces estupendamente y tienes una calidad de vida perfecta. Psicoterapia, por supuesto, es fundamental que yo tengo que cambiar determinados hábitos, sin lugar a dudas. Una educación familiar para mejorar los apoyos del paciente y manejar el estrés familiar que se genera y, por supuesto, la rehabilitación cognitiva que de la que todos estamos hablando.